Y buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con las clases para el examen de admisión. Vamos a seguir con los problemas que estamos viendo desde la clase pasada. Y hoy, como somos tan poquitos, vamos a ir viéndolo todo un poco más rápido para poder optimizar el tiempo y tal vez terminar un poco antes para que para que no se les haga un poco muy tedioso. Entonces, vamos a continuar desde donde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada, con la última pregunta en la que estábamos era acerca de cuál área de las que están enumeradas en la figura B era igual al área sombreada de la figura A. Y yo les había dicho que ustedes pueden encontrar cuál es la que corresponde a la misma área de la figura A contando los cuadritos. Entonces, el área de la figura A es de 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces buscábamos cuál de la figura B tenía nada más 4 cuadritos y la que tuviera 4 cuadritos era la respuesta correcta. En este caso, la única que tenía 4 cuadritos era la 3. Entonces, esa opción era la respuesta correcta. Ahora vamos a continuar revisando lo que es la clase número 5. Entonces, la primera pregunta dice, en un lejano planeta los seres que ahí viven tienen costumbres distintas a los humanos. Por ejemplo, usan la cuchara como mesas, carros como baños y planchas como lapiceros. Si los humanos imitan esas costumbres, deberían. Entonces tenemos que buscar cuál de todas estas opciones corresponde a el uso que se da a los objetos en ese lejano planeta. Por ejemplo, nos dicen que las cucharas se usan como mesas. Entonces, aquí se habla de que se comen con mesas, pero aquí no dice en ningún momento cómo utilizan ellos las mesas. Dicen que usan las cucharas como mesas. Entonces, como aquí no se menciona las cucharas, descartamos esta opción. Luego, la B dice bañarse en la mesa, poner platos en el baño. Nada que ver porque aquí dice que los carros funcionan como baños, pero no nos dice cómo funcionan los baños. Entonces, la segunda opción tampoco es opción correcta. La C dice escribir con cucharas, planchar con mesas y bañarse con planchas. Vemos que lo que usan como baños son los carros, entonces no tiene sentido decir que se bañan con planchas. Entonces descartamos esta opción, vamos con la D, dice que planchan con carros y los carros funcionan como baños, entonces no tiene sentido decir que planchan con carros. La opción E dice que ponen los platos sobre cucharas, las cucharas funcionan como mesas, entonces tiene sentido que pongan los platos sobre cucharas. Luego escriben con planchas, las planchas funcionan como lapiceros, entonces pueden escribir con las planchas y los carros son baños, entonces se pueden bañar en los carros. Por lo tanto, la opción correcta es la opción E. Ahora vayamos con la segunda pregunta que dice, la caridad es humillante cuando se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Se concluye con certeza que la y tenemos todas las opciones. Entonces, 2 minutos para que escriban que piensan que es la respuesta correcta y ahorita revisamos.
Y vayamos descartando cada una de las opciones. La, la opción A dice que la caridad nunca implica respeto. Entonces, no lo podemos afirmar con certeza. Aquí no se dice si la caridad implica o no implica respeto. Nos dicen que la caridad es humillante cuando se ejerce verticalmente y desde arriba, pero no se habla en ningún punto acerca de la relación que hay entre caridad y respeto. Entonces, esto no lo podemos afirmar con certeza. La B dice que la solidaridad es más importante que la caridad y no se hace una comparación entre cuál es más importante que la otra. Entonces, como no se dice cuál es más importante que la otra, descartamos esta opción. La C dice que solidaridad siempre se complementa con respeto. Nos dicen que la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Entonces siempre va a haber una complementación entre ambas cosas. Por lo tanto, esa opción es la respuesta correcta. La D dice que caridad y poder se ejercen desde la verticalidad. En ningún momento se habla acerca del poder. La caridad sí se puede ejercer verticalmente y desde arriba, pero el poder no se menciona en todo el texto. Entonces, como el poder no se menciona en todo el texto, no podemos decir que esta opción sea la correcta. La E dice solidaridad y caridad promueven horizontalidad en relaciones humanas. En ningún momento se habla de que promuevan la horizontalidad en relaciones humanas. Entonces, como no se dice que la promuevan, no podemos decir que esa opción sea la correcta. Por lo tanto, la respuesta C es la solución a esta pregunta. Veamos ahora la pregunta número 3 que dice, cada vez que un ser humano lucha contra la injusticia o actúa para mejorar la suerte de otros, transmite una onda de esperanza y mantiene vivo el valor de la solidaridad. Con certeza, la solidaridad es siempre, y tenemos todas las opciones. 2 minutos a partir de ahora para que ustedes piensen y escriban cuál creen que es la opción correcta. Entonces, hagamos lo mismo, analicemos cada una de las opciones. La opción A dice que la solidaridad es siempre necesaria para la humanidad. Vemos que en ninguna parte se habla de que los seres humanos necesitan a la solidaridad, entonces no podemos decir que sea necesaria. Descartamos esa opción. Sigamos viendo. La B dice que es obstruida por la injusticia. No se dice en ningún punto que si hay injusticia, la solidaridad no puede salir, ¿verdad? No dice que la injusticia estorbe su camino. Entonces descartamos esa opción también. La C dice que depende de la suerte. En ningún momento se habla de que la solidaridad dependa de que haya suerte. Entonces descartamos esa opción. La D dice que es aliada de la esperanza. Vean que lo que dice es que cuando se lucha contra la injusticia, se transmite una onda de esperanza y se mantiene vivo el valor de la solidaridad. No se dice que sean aliadas. Eso sería algo que nosotros podríamos asumir, pero no es correcto decirlo.
Y la opción E dice que es enemiga del egoísmo. Y el texto dice que cuando se lucha contra la injusticia, es decir, contra el egoísmo, se transmite una onda de esperanza y mantiene vivo el valor de la solidaridad. Entonces, al luchar contra la injusticia, todo lo que conlleva injusticia, ahora que injusticia conlleva egoísmo, estamos manteniendo vivo el valor de la solidaridad. Entonces, la solidaridad es lo contrario a la injusticia y nace de luchar contra ellos. Entonces, podemos decir que es enemiga del egoísmo y de la injusticia. Entonces, la opción E es la respuesta correcta. Veamos la pregunta número 4 que dice: Thomas Fuller afirma que el buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por su puntería. Con certeza, el autor le otorga a los hechos, y tenemos todas las opciones. Tenemos que buscar cuál de todas estas se relaciona mejor con la analogía que hace el autor con ese texto. Entonces, 2 minutos a partir de ahora. Okay. Vamos ahora con la respuesta a esta pregunta. Tenemos que ver qué relación hace el autor con esta frase a lo que son los hechos. Entonces, dice que Thomas Fuller afirma que el buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por su puntería. Entonces, no es juzgado por lo que lanza, sino por dónde apunta. Vean que lo que importa es hacia dónde está señalando. O sea, aquí tenemos que buscar cuál se relaciona con eso. Vemos que la opción A habla de responsabilidad de la suerte y aquí nos está hablando de puntería. Entonces, la puntería no está muy relacionada con lo que es la suerte. La opción B dice el motivo de una sentencia. Cuando el arquero apunta hacia un lugar es porque ha sentenciado que ahí es donde quieren lanzar su flecha. Entonces, podemos decir que la puntería se relaciona con el motivo de una sentencia. La C habla del peso de la justicia, no podemos relacionar nada con la puntería a la justicia, tampoco con un valor importante y tampoco con un carácter noble. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que dice: si todos los humanos tuvieran un completo recuerdo del pasado, conocimiento del presente y previsión del futuro, los razonamientos engañosos hábilmente expuestos por los mentirosos no podrían engañarlos del modo que lo hacen. Con certeza, tenemos todas las opciones. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que ustedes piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Veamos que nos dicen que si todos los humanos tuvieran un completo recuerdo del pasado, conocimiento del presente y previsión del futuro, los razonamientos engañosos hábilmente expuestos por los mentirosos no podrían engañarlos del modo que lo hacen. Con certeza, veamos las opciones. La A nos dice que quien razona hábilmente puede recordar el pasado. Veamos las opciones. Veamos si en el texto nos dice algo parecido. Y no se habla de que los razonamientos hábiles permiten recordar el pasado. Entonces, como no hay nada que nos indique eso en el texto, descartamos que esa sea la opción correcta. Veamos la opción B. Dice, los conocimientos del presente son falseados por los mentirosos. No se dice que los mentirosos falseen los conocimientos del presente, sino que se aprovechan de que la gente ignora ciertas cosas. Entonces descartamos esta opción. La C dice, conocer el pasado, el presente y el futuro nos permite razonar hábilmente. No se establece nunca una relación entre que conocer el presente, el pasado y el futuro den o permitan razonar hábilmente, ¿verdad? No se hace nunca una relación de ese tipo, entonces descartamos esa opción. La D dice que las personas engañadas poseen conocimientos incompletos sobre la realidad, y eso es cierto, porque vean que dicen que si todos los humanos tuvieran un completo recuerdo del pasado, conocimiento del presente y previsión del futuro, los razonamientos engañosos expuestos por los mentirosos no podrían engañarlos del modo que lo hacen. Entonces, la gente es engañada debido a que no poseen conocimiento completo acerca de la realidad, ni siquiera en presente, pasado o futuro. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Y la E dice que los mentirosos engañan sobre todo mediante razonamientos hábilmente expuestos. Nos dicen que los mentirosos engañan usando razonamientos hábilmente expuestos, pero no se dice que eso sea como lo que hacen en mayoría. Y si nosotros pensáramos eso, estaríamos suponiendo, porque el texto no lo indica en ningún momento de manera clara. Entonces, descartamos esa opción y ya dijimos que la D es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta número 6, que dice, una combinación imposible de colores sería aquella en la que a partir de la mezcla del rojo, el azul y el verde pudiésemos obtener el negro. La 2 dice, un organismo no es meramente un conjunto de órganos, porque la actividad de estos no basta para que el organismo pueda sobrevivir. Y la 3 que un resumen proviene de la identificación de las ideas principales de un texto. Tenemos que determinar cuál o cuáles de las proposiciones con certeza cumple que el todo es más importante que la suma de sus partes. Entonces, lo que hay que ver es que haya una o más de esas afirmaciones que corresponda directamente con lo que dice este texto, ¿verdad? Entonces, 2 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Entonces tenemos que analizar alguna de estas proposiciones que nos indique que la combinación de varias cosas no basta para que el todo pueda funcionar. La única opción que corresponde con esto es la afirmación 2 que dice que un organismo, es decir, un todo, no es meramente un conjunto de órganos, es decir, la suma de sus partes, porque la actividad de estos no basta para que el organismo pueda sobrevivir. Entonces, ahí se cumple que el todo es más importante que la suma de sus partes. Solamente en esa, si ustedes analizan la opción uno y la opción 3 no afirma algo parecido. Entonces, descartamos esas dos y nos queda que la respuesta correcta es la que diga nada más la 2. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Vamos ahora con la pregunta número 7 que dice, volver la vista atrás es una cosa y marchar hacia atrás otra. Pues el paso que se dé es definitivo. Con certeza tenemos todas las opciones. Vamos a revisarla de una vez. La A dice observar y andar son acciones totalmente opuestas. Vean que no se dice que sean lo contrario, sino que dar un paso es algo definitivo, mientras que volver a la vista no es definitivo. Entonces, veamos la opción B. La opción B dice que andar es una acción mucho más determinada que observar. Eso es cierto, porque al andar ustedes están haciendo algo definitivo, es decir, están determinados a ir por ese camino. Pero el observar no necesariamente. Ustedes pueden ver hacia todos lados, pero cuando ustedes avanzan hacia un camino, ese es el camino que tienen que tomar. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. La C dice que observar y marchar son acciones que cumplen el mismo objetivo. Esto no se menciona en el texto, ¿verdad? Entonces descartamos esa opción. La D dice que observar hacia atrás requiere menos esfuerzo que marchar hacia atrás. No se menciona nunca cuál es el esfuerzo que requiere cada una de las dos acciones. Entonces descartamos esa respuesta. Y la E dice que observar y caminar, aunque son acciones distintas, requieren precaución. No se habla en ninguna parte del texto acerca de la precaución que haya que tener al mirar o, o al caminar. Entonces descartamos esa opción como opción correcta. Y la 8 dice que los luchadores exitosos son aquellos persistentes y no precisamente los más fuertes. En una carrera de resistencia ganan los más constantes y no siempre los más veloces. Con certeza alcanzan sus metas quienes compiten con, y vean que tenemos que hacer ver que cumple lo que dice el texto de todas las palabras que tenemos ahí. Entonces, con esperanza, vemos que nos dicen que los que triunfan son los que lo hacen de manera persistente, no necesariamente los que tienen esperanza. Entonces descartamos la opción A. La B dice insistencia. Persistencia e insistencia son sinónimos. Entonces, quien es insistente, quien sigue intentándolo a pesar de que se ha caído, es quien puede llegar a alcanzar sus metas. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. La C habla de frecuencia. Una cosa es insistencia y otra cosa es frecuencia. Quien compite con frecuencia es que compite mucho, pero puede que compita mucho y tenga, qué sé yo, lapsos de tiempo en los que no hace nada y no necesariamente lo está haciendo de una manera insistente. Puede ser que lo hace una vez por año y lo está haciendo de una forma frecuente, ¿verdad? Tiene una frecuencia que es una vez por año, pero que no hace de manera insistente, lo está recalcando y lo está recalcando a pesar de todas las dificultades que está enfrentando. Entonces, la opción C no es correcta. La D habla de entusiasmo, en ninguna parte del texto se habla de entusiasmo y tampoco de inteligencia. Entonces, la respuesta correcta es insistencia. Veamos la siguiente pregunta. Dice, en Guanacaste hay 11 cantones. En una sala hay 5 personas de cada uno de esos cantones. Se van eligiendo personas al azar y se sacan de la sala. ¿Cuántas personas se deben elegir para estar seguros de que se han sacado al menos 2 personas del cantón de Ojancha? Pero 2 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita revisamos.
Bien, para resolver estos problemas, cuando a ustedes les pidan hallar cuál es la cantidad que hay que sacar de un grupo para estar seguros de que se tienen tantos elementos de una categoría específica, en este caso lo que necesitamos es saber cuántos hay que sacar para tener con seguridad al menos dos personas del cantón de Ojancha. Lo que tenemos que pensar es que primero vamos a sacar todo lo que no nos sirve. Vean que tenemos que sacarlos de manera que estemos seguros de que esos van a ser, de que de todos esos que sacamos va a haber al menos dos personas que son de Ojancha. Para lograrlo, tenemos que imaginarnos como la persona con la peor de las suertes, que en el peor de los casos, incluso ya vamos a tener dos personas que son del cantón de Ojancha. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, pensemos que primero tenemos tanta mala suerte que vamos a sacar a todos los que no son de Ojancha. Entonces, ¿cuántos no son de Ojancha? Hay 11 cantones y hay 5 de cada cantón. Entonces, en total hay 55 personas. De esas 55 personas, solo 5 son del cantón de Ojancha. El resto no son de Ojancha. Entonces pienso, de ahí, si yo al principio saco 50 personas, después me van a quedar únicamente 5 que son los de Ojancha. Entonces, cuando yo ya saqué 50, tengo la certeza de que de los siguientes 5 que voy a sacar, los 5 van a ser de Ojancha. Entonces, si yo saco otros dos, esos otros dos que yo saque ya van a ser dos ojancheños, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, después de sacar 50 y sacar otros dos, yo ya tengo en ese grupo de 52 personas con certeza dos que son de Ojancha. Entonces, tendría que sacar mínimo 52 personas para estar seguro de que he sacado dos personas que son del cantón de Ojancha. Entonces, la opción correcta es la opción 4. Les repito, lo más importante es pensar que ustedes son la persona con la peor de las suertes y así ir sacando todo lo que no les sirve para quedarse solo con lo que les está pidiendo el problema. Entonces, la opción correcta es la opción 4. Vayamos ahora con la pregunta 55. Dice, a lo largo de la historia, todas las personas, espacio o sociedades que se han propuesto de forma más o menos explícita controlar a las personas o tiranizar a los pueblos, han demonizado la risa, han intentado el humor, han prohibido las caricaturas y han censurado la ironía. Tenemos que buscar cuál es la opción con las palabras que completan la idea, es decir, cuál palabra va aquí y cuál palabra va aquí. 2 minutos a partir de ahora para que piensen y resuelvan cuál creen que es la respuesta correcta.
Entonces veamos que al principio está hablando de personas o sociedades. Entonces, personas o sociedades son agrupaciones de varios seres humanos. Por lo tanto, tenemos que buscar aquí alguna agrupación que sea exclusivamente de seres humanos. Las que son aquí exclusivamente de seres humanos son instituciones u organizaciones, porque un organismo puede ser un ser vivo individual y no necesariamente tiene que ser una persona. Lo mismo con estructuras, ¿verdad? Puede ser algo físico y no tanto un ser social. E individuos también es algo muy general. Entonces, las únicas aquí que corresponden a grupos de personas son instituciones u organizaciones. Ahora, tenemos que ver lo del final, ¿verdad? Si es afianzar o suprimir lo que va en el segundo espacio. Dice que se han prohibido las caricaturas y se ha censurado la ironía. Entonces, lo que ha pasado es que vean que estas dos cosas, ironía y caricatura, son formas de hacer humor. Por lo tanto, el humor se ha intentado suprimir porque se han prohibido las caricaturas y se ha censurado la ironía. Tiene más sentido decir suprimir que afianzar, porque afianzar más bien sería darle confianza al humor, es decir, impulsarlo. Entonces, la respuesta correcta es la opción número 4. Vayamos ahora con este ejemplo que dice, si K es un número natural, entonces dos números naturales impares consecutivos pueden estar representados por los números naturales son aquellos que no tienen decimales y son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Entonces traten de hallar cuál de esas opciones es la opción correcta. En 2 minutos revisamos.
Bien, entonces aquí tenemos que ver que K es un número natural. Entonces, veamos todas las opciones. Ustedes, aquí un truco que pueden hacer es decir que K vale, por ejemplo, 2 y ver cuál de todas estas opciones tiene dos números impares naturales, es decir, que sean consecutivos. Una forma es darle valor a K. Otra cosa es más que todo ir usando la lógica, pero las dos formas son válidas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, aquí podríamos probar 2 por 2, 4, menos 1, 3, y 2 por 2 es 4. Entonces 3 y 4 no son números impares consecutivos. Descartamos esa opción y así lo mismo con cada una de ellas. Luego, si ustedes son un poco más intuitivos, dicen, bueno, 2K siempre es un número par, porque todo número natural multiplicado por 2 va a dar un número par. Entonces, esta opción tiene número par, esta opción tiene número par, y esta última opción que tiene 2K, 2K es un número par, más 2 es par más par, da un número par. Entonces descartamos esta opción también. Por lo tanto, nos quedan nada más estas dos opciones. Veamos la 4. La 4 dice 2K más 1 y 2K más 3. Entonces, si nosotros tenemos 2 por 2, 4 más 1, 5. Y 2 por 2, 4 más 3, 7. Entonces, aquí tenemos 5 y 7. 5 y 7 son números impares consecutivos. Entonces, esta opción es la opción correcta. Veamos la 3. La 3 dice 2K menos 1 y 2K más 3. Entonces 2K menos 1 sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y 2 por 2, 4, más 3, 7. 3 y 7 son números impares, pero vean que estamos buscando números impares consecutivos. Y como no son consecutivos, entonces esta opción no puede ser correcta. Y la respuesta es la opción 4. Vayamos ahora a esta pregunta. Dice, en el salón A hay 10 niños más que en el salón B. Si se pasan 20 niños del salón A para el B, entonces el total de niños en el B es 4 veces la cantidad de niños que quedaron en el salón A. ¿Cuántos niños hay en ambos salones? Entonces, esta pregunta es un poco más de por hacer un buen análisis y en 3 minutos vamos a revisarla.
Entonces traten de resolver esto y ahorita vemos cuál es la respuesta correcta. Entonces, resolvamos esta pregunta. Nos dicen que el estanque tiene una forma rectangular. Entonces, ustedes saben cómo es un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo tiene un largo y tiene un ancho. Nos dicen que el ancho mide x más 2 metros. No sabemos cuánto es x. Y no nos importa para poder resolver ese problema porque aunque las respuestas están en términos de x. Luego, nos dicen
que el largo exceda el ancho en 5 metros. Si el ancho tiene a su alrededor un camino de 3 metros de ancho, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la suma de ambas áreas? Vayamos a ver una representación gráfica del problema que yo hice. Vean que tenemos el camino, que es esta área que está en verde, y tenemos el lago. El lago es esto que está aquí en celeste. Entonces, este camino tiene un ancho de 3 metros. Entonces, esto de aquí, aquí mide 3 metros. Y esto de aquí, aquí, mide 3 metros. Esto igual mide 3 metros. Esto igual mide 3 metros. Entonces, nada más tenemos que sumar las áreas. Y listo, ya con eso llegaríamos a la respuesta correcta. El área del lago es largo por ancho, entonces sería x más 7 por x más 2. La del camino es igual a todo el rectángulo menos la parte del lago, que sería entonces x más 13 por x más 8, ¿verdad? ¿Por qué 13? Porque aquí tenemos x más 7, aquí tenemos 3 y tenemos 3, entonces sería x más 7 más 6. 7 más 6 es igual a 13. Y aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3 y 3. Entonces sería x más 2 más 6, x más 2 más 6, 2 más 6 es igual a 8, entonces ponemos x más 8. Entonces ese es el área del lago, y la del camino es igual a todo el rectángulo menos la parte del lago, entonces todo el rectángulo es esto, restamos x más 7 por x más 2, y ahora nada más hacemos la suma de las áreas. Entonces la suma de las áreas sería x más 13 por x más 8, menos x más 7 por x más 2, más x más 7 por x más 2, ¿verdad? Ese es el área del lago, ese es el área ese es el área de todo el camino, y ese es el área del lago. Vean que ese término y ese término son iguales, entonces se cancelan. Al final lo único que nos queda es esto. Entonces, esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es x más 13 por x más 8. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, nada más me la escriben. Y eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego.